Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast de equipos históricos. Continuamos con el River del 96-97. Llegamos en nuestra emisión anterior a ver el equipo de Ramón Díaz, campeón de la Copa Libertadores 1996. Seguimos en ese mismo año. Vamos a repasar cómo le fue al equipo de Ramón en el segundo semestre de ese mismo año. Por supuesto, lo tenemos al querido Nacho de Tito para acompañarme en este querido podcast. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Cómo andas, Dani? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, con ganas de hacer este repaso con este fútbol que, bueno, para nosotros nos lleva a una época de gloria porque éramos muy jóvenes y uno tiene muy presente toda esa época. Así que, nada, en este caso, siendo completamente honesto, no es un recuerdo tan agradable para mí en general, pero Para mí tampoco. sí es lindo repasar la época eh, donde, bueno, River tenía este equipazo que no solo ganaría a nivel continental, sino que además empezaría justamente en este torneo que vamos a analizar el camino de un tricampeonato que nada, va a quedar en la historia del fútbol argentino como los pocos tricampeones que hay y sobre todo en un ciclo absolutamente ganador con conquistas a nivel continental, tanto en Copa Libertadores como en la Supercopa de 1997. Bueno, repasaremos todo este largo historial. En este caso, nos metemos de lleno a lo que será el torneo Apertura 1996, un River que arrancaba como campeón de América a disputar este campeonato que, bueno, se disputó desde el 23 de agosto hasta el 22 de diciembre, segundo semestre de aquel año 96, y River, bueno, arrancaba la pelea con el claro objetivo de ir por el título, Nacho. Sí, hacía 3 campeonatos que River no sería campeón. Bueno, venía de ser campeón de la Libertadores, pero por torneos locales no sería campeón desde el 94, con lo cual quería cortar esa racha. Y qué mejor que hacerlo, ¿no? Con la tranquilidad ya en la espalda de la Copa Libertadores, de haberse sacado el mayor peso de encima, que era la deuda internacional que tenía River, que hasta esa época solo contaba con una Copa Libertadores. Recordemos, bueno, Boca, Independiente, Estudiantes, todos tenían más de una Copa Libertadores, con lo cual para River era algo que quería igualar, además de, bueno, tener pocos títulos internacionales en su haber, era algo que quería chequear, era algo que quería ponerse al día. Pero desde el ámbito local, 3 campeonatos sin salir campeón también era mucho para el River de esa época, un River que estaba acostumbrado a festejar en lo local, y con torneos cortos, 3 torneos era bastante. Con lo cual River perdió algunos jugadores clave, obviamente, luego de la conquista de la Copa Libertadores, pero se reforzó a los River, ¿no? Como se reforzaba River en esa época, trajo lo mejor de lo mejor, se trajo 2 centrodelanteros, uno Julio Cruz, y el otro Marcelo Salas, que aunque no lo crean, el más importante de la temporada fue Julio Cruz, no fue Marcelo Salas, que tuvo un primer año que le costó un poco. Hizo goles, obviamente, a ese equipo se le caían los goles, por decirlo de alguna manera, con lo cual Marcelo Salas era parte, pero tiene un poco más de injerencia en el año 97 que en su primer semestre del año 96, también acompañado, imagino yo, de la partida del Burrito Ortega luego del torneo del 96 hacia el Valencia. Sí, sí, seguramente se le empezó a hacer lugar a un tipo como Marcelo Salas y además algo que uno eh, repasa sobre este equipo y es algo que no deja de llamar la atención, sobre todo con la concepción de fútbol que uno tiene. Eh, el centrodelantero de River era Enzo Francescoli, y Enzo Francescoli fue siempre uno de esos jugadores que uno lo puede definir como un 9,5, porque Sí, era 9, también era 10, o sea, sabía tirarse atrás a jugar, una gran técnica para hacerlo, razón por la cual eso le permitía jugar con delanteros de características muy disímiles. El caso de Julio Cruz, un centrodelantero hecho y derecho, centrodelantero de punto penal, para que la pelota le llegue ahí y resolver dentro del área, o Marcelo Salas, un delantero que tranquilamente podía jugar con otro sí. punta de esa característica o ir bien por afuera, jugar por el frente de ataque suelto. Bueno, esta ductilidad que tenía Francesco le hacía que la delantera de River se pueda nutrir de diferentes tipos de nombres y variantes. El mismo Ortega era un jugador que a lo largo de su paso por la primera de River arrancó como extremo, después fue una especie de enganche, también jugaba a veces suelto como punta. Bueno, River tenía talento que hacía suplir un poco la función de cada uno y además cuando, como decís vos, estás en ganador, es como que fluye todo distinto. En este caso el equipo estaba muy arriba en la confianza, sabía que tenía nombres de jerarquía, sobre todo del medio para arriba, y a partir de allí, bueno, construyó un recorrido que vamos a repasar, donde fue un campeón casi sin atenuantes o con poquitas
marquitas para hacerle en un campeonato de 19 fechas como se disputaban en aquel momento. Sí, además, Arranca. Sí, sí, por favor. no, lo que quiere decir que más Salas y Cruz vinieron a reemplazar el hueco que dejaba Crespo, ¿no? Un Crespo, goleador que se claro. había ido en un gran momento, siendo el goleador del equipo en la Copa Libertadores, con lo cual había un hueco que llenar, y también con una incorporación muy, muy importante en el mediocampo, que es la del Diablo Montserrat. El Diablo Montserrat, que era una figura de San Lorenzo, se va post Copa Libertadores directamente a River, algo que no era tan común que entre equipos grandes se vendan jugadores, sobre todo del calibre del Diablo Montserrat. Vamos a ver que un año más tarde pasa algo mucho más polémico, no por la calidad del jugador, porque para mí justo el Diablo Montserrat está en un mucho mejor momento en ese momento que Rambert un año después, pero una situación similar, ¿no? De venta de jugadores entre equipos grandes que era raro. Pero Sí. bueno, un Diablo Montserrat que, sí, perdón, No, 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 tal cual, perdón, cerrá. no, te voy a decir que Montserrat en esta temporada de River fue el tercer goleador del equipo, un Claro. volante derecho, un clásico volante derecho. No era un delantero, no era un mediapunta, era un volante derecho y fue el tercer goleador del equipo. Los dos primeros y los dos que lo siguen son los cuatro delanteros. Así que una marca de Montserrat importante, un volante con mucha llegada al gol. Bueno, y pensaba de esto que decías, de pasar de un club grande al otro. En este semestre, o sea, en este mercado pasa, Cedrés pasa a Boca. Cedrés Claro, que había sido parte del River campeón, en un rol absolutamente secundario, pero igual, habiendo jugado algo así como 100 partidos en la primera de River, pasa a Ceneice a jugar una temporada donde Boca sí lo esperaba con un protagonismo diferente en ese año. Pero bueno, los jugadores que emigraban de River, muchos lo hacían porque honestamente no había lugar entre tanto crack. sí, Nadie te asegura el puesto. Ramón Díaz, históricamente, y esto Nacho lo podés corroborar tranquilamente porque lo has visto mucho, tuvo siempre esa característica de hacer que sus delanteros hagan muchos goles. sí, Eso es una cosa que lo persiguió. A ver, claramente hay una cuestión del entrenador ahí, ¿no? De saber entrarle a los jugadores que jugaron en su puesto, de hacer que, bueno, hasta muchos de ellos han atravesado la mejor etapa de su carrera con él como jugador, como él como entrenador. Entonces, hay una virtud ahí de Ramón, y en un equipo que tenía delanteros de todo tipo y cuestión, bueno, eso hacía que fuera un punto, bueno, muy arriba de este River, a pesar de toda la polémica que había, y cómo se lo denostaba a Ramón en esta época, donde se sí, decía sí, que sí. el equipo lo dirigía Francescoli, bueno, un montón de cosas que, claro, hoy parecen una pavada, o la carrera de Ramón Díaz ha dado las respuestas suficientes como para que nadie se le atreva a repetir una pavada como la que se decía, pero en aquel momento era Vox Sí, sí, sí. Populi, prácticamente se afirmaba, ¿no? El técnico de Francescoli, que Ramón Díaz nadie le da bola. Bueno, una locura de esas noventosas que uno hoy las recuerda hasta con gracia. Sí, Si te bueno, parece, yo me empecemos a acuerdo repasar. Ramón Díaz. Sí, Sí, empecemos por antes la última de Ramón Díaz, que Ramón Díaz creo que fue cuando antes de volver a San Lorenzo, creo que 2006, 2005, que River atravesaba una racha sin poder salir campeón del torneo local, él aparece en Diario Le, después de mucho tiempo de haber estado apagado fuera de los medios, a decir, vieron que no era tan fácil, con la claro, clásica sonrisa de Ramón, como diciendo, a mí me criticaban porque decían que el equipo me armaba otro, o que en River se campeón cualquiera, y después que se va él en su segunda etapa en el 2002, a River le costó mucho ganar en el ámbito local. Ni hablar en el internacional, ¿no? Donde no ganó nada, pero en el ámbito sí, local, que sí. era donde River estaba cómodo, también le costaba mucho. Sí, sí, de hecho hasta volvió Pasarela como entrenador, cosas que no se recuerda tanto hoy en día. Claro, Pasarela que había sido supercampeón con River y volvió e hizo sapo a todo nivel. eh, y nada, fue una época donde en la previa de lo que terminó siendo el ciclo de donde River pierde la categoría, tiene la luz del torneo con Simeone, sí. pero después no tiene muchos claros Y un más torneo esa con época. Astrada. Claro, Y un torneo con exactamente. Astrada, creo que 2003, 2004. Gana un torneo con Astrada en 2004 cuando Boca lo elimina de la Copa Libertadores. Exacto. eh, y, a ver, un torneo que en ese momento Sí, la búsqueda de agridulce. River era otra y se termina quedando con el torneo, a ver, no por bajarle el precio, pero sí para ponerlo en contexto de lo que fue, muy diferente al equipo de Cholo que cuando fue campeón, fue un campeonato muy necesario para ese River, pero
no terminó nunca tampoco de entrar en el corazón del hincha No, aquel equipo de Simeone y Simeone en sí, que después terminaría saliendo de la peor forma del equipo. Pero decíamos, empezamos el repaso de lo que sería estas 19 fechas con un campeonato que arranca con un empate 0-0 con Gimnasia de Lima La Plata de local en el Monumental. Quizás no el mejor de los arranques para River. no, eh, pero ese cuando Gimnasia ya tuvo su podcast sí, acá, ya sí, tuvo sí, acá, era era verdad. un Gimnasia durísimo, era un Gimnasia de Timoteo que era un equipo que no querías ver en el fixture. Sí, tal cual. Eso sí, hay que reconocerlo. Sin embargo, en el Monumental, River no pudo ponerse por delante, empataron 0-0 y ya, bueno, lo obligaba a meter segunda y traerse una victoria de Santa Fe porque en la fecha número 2 River iba a visitar a Unión de Santa Fe y ese sí lo tenemos para ver, así que vamos a ver los goles del partido jugado en tierra santafesina por la fecha 2 del torneo Apertura 96. Vamos a ver las imágenes. El primer gol de River, El jardinero, ¿no? Julio Sí, Cruz. jardinero, el espigado delantero. Qué carrera Arquero la de con... Cruz, ¿no? Sí, terrible. Iba a decirte arquero con gorra. Raro ver hoy. Sí, hoy no está más. En esa época era bastante común Sí, el hay empate Burgos yendo a de cualquier Unión, lado. sí, con una De, salida extraña de Burgos. sí, del hijo de Carlos Trujlet, Lautaro Trujlet. De gran carrera en el ascenso luego. Otro gol de Julito Cruz. ¿Cómo estaba Cruz? El jardinero llegaba Ese de zona sur, arquero, llegaba de zona sur con todos los goles. ese arquero de Unión creo que era Maciel, un histórico arquero de Unión. Creo, por la melena lo digo. Y el tercero es el príncipe El Enzo. Francesco El Enzo. Lorenzo, que ponía el 3-1 final en la cancha del Tatengue. River, bueno, empezaba a mostrar, bueno, lo que sería gran parte de su carta de presentación en este torneo, goles. Goles y Sí, goles de los delanteros. Así que, nada, para empezar a demostrar un poco de qué iba la cosa, River en la fecha 2 ganaba 3-1 de visitante. En la 3 una buena victoria de local frente a Banfield. En la fecha número 4 imponiéndose a Huracán por 3-2. Ya en la quinta, una goleada 3-1 a Deportivo Español. Y a partir de ahí, uno puede decir que un equipo en 5 fechas que tiene 4 victorias y un empate, ya sabe que va a pelear el campeonato. sí. Y acá Eh, ya veíamos los goles del Diablo, ¿no? Ya en 5 fechas, 3 goles de Montserrat. claro. Una cosa increíble para un River con tanto poderío ofensivo que tu jugador más de rol que trajiste para acompañar a estas estrellas que tenías arriba termine siendo uno de los goleros del equipo. Sí, sí, total, total. Eh, es muy bueno el dato, ¿no? Es muy bueno el dato que has hecho tantos goles en Montserrat, realmente. Creo que fueron Porque, 11 goles en la temporada. mira, muy buen dato. A ver, pensemos que en esa época, no voy a decir el 100%, pero el 90% del fútbol argentino jugaba con el famoso 4-3-1-2 de los años 90, o sea, jugaba Claro, con un enganche y dos delanteros. Montserrat era en ese esquema el volante derecho, o sea, claro, al lado del 5, a la derecha del 5, lo que en Argentina históricamente definimos como el 8, claro, como con el viejo esquema, pero era un 8 que iba mucho para adelante, era un tipo muchísimo. que, nada, bueno, no solo lo demuestran los goles, sino que era lo que generaba, además de los goles que podía hacer, llegando hasta el fondo. Me acuerdo un clásico con Boca en la temporada siguiente. No, es en el final de esta temporada, en el campeonato siguiente, en el Clausura 97, donde desgarrado y todo, no podían parar. Era un tipo que, sí, sí, era nada, hacía un hueco por ese lado, que era el terror para el lateral izquierdo del equipo contrario. Pero bueno, nombrábamos a Boca y vamos a ir a la fecha número 6 porque River visitaba la Bombonera en una extraña ocasión donde ese año, en el 1996, se jugaron los dos clásicos del año en la Bombonera y en el 97 los dos clásicos en el Monumental. Algo muy extraño porque normalmente se juegan uno en cada lugar y hasta que Chiquitapia
y antes el resto del desastre del fútbol argentino, enloquecieron los calendarios. Desde el 97, mejor dicho, desde el 98 en adelante, todos los torneos clausura se jugaban en la Bombonera y todos los aperturas se jugaban en el Monumental. ¿Sí? Siempre era en la cancha de Boca en abril, mayo, y en Sí, la cancha de River en octubre, noviembre, ahí. septiembre, Eh, octubre, sí, depende cuando arrancaba claro, el campeonato. Depende si había siempre, Mundial, Copa América. claro, siempre esas fechas. Bueno, hoy por hoy no hay chance de saber en la vida cuándo te va a tocar el Superclásico o para qué fecha va a caer. En este caso, fecha número 6, cuando arrancaba el torneo, Boca recibía a River en el Monumental. Lo vamos a repasar. Un Boca que poco tenía que ver con el que vimos, nada, poco tiempo antes, empezando por la falta de Maradona. Maradona que ya faltaba de su rol como jugador, con un retiro donde, bueno, decía que iba a recuperarse de su adicción o se iba a tratar al respecto. Mientras tanto, no quería ser parte del equipo titular. Un Boca denominado como el Boca Superstar de Carlos Salvador Vilardo, con incorporaciones como Torresani, como Hugo Romeo Guerra, como Carrario, Pompey, bueno, todos nombres nuevos, Lorenzo, nombres nuevos para este Boca que intentaba jugar ante el campeón de América que era River, ¿no? Arrancaba de la mejor forma con un gol de Tito Pompey, dedicado a Maradona, Maradona que lo pidió hasta el hartazgo a Pompey después de sus pasos por Vélez y Racing. Una definición rara, pero que se le cuela por encima a Burgos. Yo creo que Pompey debe ser de los más odiados en San Lorenzo. Hizo Vélez, Racing, Boca y es hincha de Huracán. Creo que completa todos los casilleros. Eh, Bueno, y acá la eh, camiseta de Holland, que mantiene el diseño, pero acá ya la de Topper. Es la misma camiseta, pero había cambiado de firma. bueno, Empate justo del hablábamos marcador. de la poca participación en comparación a otros años, ¿no? Que había tenido, pero bueno, acá marca el 1-1 del chileno Salas, con un gol clásico de su factura ya en lo que se llama, lo que le dicen control orientado, Claro, que bien la baja para ya perfilarse de frente al mono para poner uno a impresionante, uno. Golazo, golazo, la impresionante. definición en una baldosa. Impresionante el gol de Salas, siempre dándose un tiempo más en el área, ¿no? Sí. Pelotazo de Cedrés, mano y penal. Un Penal de Cedrés que, Celso como bien Sala. dijiste, estaba en Boca hacía 2 meses, Sí, o 3 meses. nada, nada. Y Y Cedrés se hace justamente, penal. sí, justamente iba a meter el penal, iba a ser el 2-1, un Cedrés recién ingresado. Recuerdo que, para lo que decía en el palco, recuerdo que la polémica en el equipo de primera al día siguiente es que Navarro Montoya le había pedido a Bilardo que lo deje ir a patear el penal. O sea, era la época de los arqueros que pateaban penales. Bueno, el mono se quiso sumar a la novedad. Por supuesto, del banco recibió un no, Y ni mirá a quién loco, le pregunta, ¿no? claro, Justo a ni Bilardo. loco, ni loco. Sí recuerdo mucho de este partido la diferencia abismal en el juego. Sobre todo cuando River estaba abajo en el marcador, bueno, era un torbellino de Sí, llegadas sí, y sí. de dominio. Eh, Boca Te claramente asediaba. era un equipo en formación, de jugadas. El clásico siempre es muy igualador, sea cual sea el clásico del que hablemos. eh, pero fuera de eso se veía que hablábamos de un equipo hecho y derecho y el otro era un equipo completamente en formación, con muchas figuras, pero que, bueno, de hecho no terminó, eh, terminó en el ostracismo puro el equipo de Boca de aquel momento, ya varios minutos de descuento, cuando llega este tiro libre y un gol que tiene nombre propio, Sí, como el nucazo de guerra para el cabezazo del delantero uruguayo de Hugo Romero Guerra, creo que a los 47 del segundo tiempo, si no me sí. falla en la memoria, para, bueno, enloquecer a la gente de Boca, enloquecer a Maradona, que llevaba siempre los primeros planos, y darle esta victoria a Boca que, bueno, tenía mucho significado para un equipo de Boca que realmente el objetivo era pelear el campeonato, pero uno siempre lo dice, hay mucha gente que se enoja, pero sobre todo en esta época el clásico, el superclásico era un campeonato dentro del campeonato y hay imágenes que lo ratifican. No,
no es solo la visión de un periodista o de varios, sino que ahora lo vamos a ver cuando termina el partido. Ahí vemos varios nombres como el de Berizzo. Esta de Francescoli, que es la última. Francescoli que le costaba Raro, mucho el clásico. raro No, ver a no, Lenzo haciendo esas cosas. sí, sí, pero no lo recuerdo en grandes niveles contra Boca, realmente. A ver, no habla de nada más que de la calidad de Francescoli históricamente que sabemos que tiene, pero no tiene clásicos que uno pueda recordar. Quizás uno en la Supercopa, donde hace un golazo de tiro libre, pero no ha tenido grandes niveles con Boca enfrente. Acá Se desquitaba se con ve San lo que Lorenzo, decimos, tranquilo. se ve lo que decimos, ¿no? El festejo como bueno, si hubiera algo más en disputa que una sexta fecha de campeonato, claramente el clásico tenía un peso específico muy importante en aquel momento. Lo sigue teniendo hoy también, pero creo que en esa época, a ver, se jugaban menos cosas, Sí, era más difícil el acceso a las copas, eh, había menos copas, menos participación, menos torneos locales, a diferencia de todo lo que se sabe que se juega hoy, razón por la cual el Superclásico, bueno, adquiría un valor extra, en este caso Boca se quedaba con el segundo del año y, bueno, le daba toda la chance de intentar pelear el campeonato y saber que River iba a ser un rival y había que estar a la altura, ¿no? A ver, finalmente Boca estaría lejos de estarlo, muy lejos en el juego, muy lejos en los puntos, pero había que ver cómo le caía esta derrota a River de cara a lo que se venía también, Nacho. claro. Sí, River ahora sufría su primera derrota y tenía que ver cómo seguía el campeonato y si podía volver a su nivel, que vamos a ver que rápidamente ya dio vuelta a la página, porque la siguiente fecha contra Platense fue un vendaval, como acostumbraba River en ese campeonato y en esos campeonatos de esa época, pero era lindo ver cómo iba a responder River ante una caída ante un Boca, como bien dijiste vos, Dani, en formación, ¿no? Un Boca del que solo se esperaba que gane porque es un clásico y juega de local, pero si lo ponemos yo creo en un terreno neutral, sin contexto alguno, uno pensaría, bueno, River va a ganar, está a 2 goles arriba de Boca. Bueno, Sí, sí, no fue total. así, el peso de la bombonera, también la presión, ¿no? De ir como gran favorito de visitante, no siempre es tan buena. Eh, y te hace convertir un chasco como le pasó a River en esta con Boca y como le pasó bastante a River con Ramón Díaz. Ramón Díaz no tuvo grandes victorias en la bombonera en su primer ciclo, es más, creo que en su primer ciclo no tuvo ninguna en la bombonera. Recién el 3-0 con el gol de Rojas, que ya estamos hablando de año 99, 2000, ya no me acuerdo qué año Sí. fue. Esa fue su Si no única me equivoco, victoria, 2001. 2001 2002 2001. ese partido, sí. No, mira, es su Sí, sí, única victoria en cancha de Boca. sí, Eh, sí, Hasta, bueno, después no sé cuándo volvió en 2013 o 2014 si volvió a claro. ganar, pero Sí, 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 ganó con el, con el, volvió a ganar con el gol de más. Funes Mori. Exacto, exacto. Con el gol de Ya, Funes ya Mori. sobre su, bueno, el final de su ciclo, de su último ciclo. Claro, exacto. Eh, pero no le iba bien con River en los superclásicos. Vamos a ver, creo que durante el tricampeonato no le ganó ni uno. Creo que fueron 2 derrotas y un empate. Acá corregime vos, que sos Claro, el que sabe más de esto. Y ya vimos que del campeonato anterior, que si bien River no será campeón, pero sí ganó la Libertadores, también lo pierde y 4-1 categóricamente en la bombonera. Eh, sí. Nada, había Sí, que si hay ver algo cómo respondía. si hay algo que es para destacar, de hecho, por eso están puestos en el podcast los clásicos, a ver, más allá de que Boca y River Sí, siempre se miden el de la uno al otro, importancia. porque lo lejos que estaban a nivel de por lo que jugaba uno y por lo que competía el otro, y sin embargo, era, bueno, el único punto negro de una planilla completamente blanca y a favor eran los superclásicos, porque de otra cosa no podían achacarle a este River que ganaba en todos lados. Sin embargo, con Boca, bueno, tenía siempre la deuda pendiente, o por lo menos vamos a ver que en esta época era así.